Cada día del mes de agosto charlaremos tomando café. Pasa, ponte cómodo y sírvete una taza. Hoy quedamos para un café con Mireia Chaos, en la edición especial de verano de este podcast. Bienvenida, Mireia, ¿cómo estás? Estoy fantásticamente bien y muy contenta de estar aquí contigo, Seu. Muchas gracias por venir. Te he hecho madrugar. Bueno, tampoco tanto. Además, llevamos un rato de charla ya antes, o sea que... Hemos calentado motores. Exacto. Cuéntanos, ¿quién es Mireia Chaos? ¿Quién es Mireia Chausjo? Qué pregunta más amplia. A nivel profesional puedo decir que trabajo como directora creativa en comunicación, que soy comunicadora y que también soy actriz de voz. Y con todo esto, pues trabajo en marketing de contenidos a través del podcasting, para ayudar a marcas personales y pequeñas empresas a trabajar su comunicación, y también doy formaciones de comunicación con mi socia, que es Ana Rosell, que la conocemos las dos. Sí, y vendrá dentro de unos días, pasará por esta edición especial de verano. Ujú. Todo relacionado en torno a la comunicación. Exacto. He tardado unos años, en darme cuenta de que ese era mi centro, pero en realidad lo ha sido siempre. Y también dirijo el podcast Verdades Incómodas, que ahora mismo también es una parte muy importante de mi centro profesional. De hecho, fue como el incentivo. Creo que nunca en la vida he tenido un proyecto tan largo, sostenido en el tiempo, y fue como ese incentivo, esa parte inicial que me ayudó a desarrollar todo lo demás. Como la palanca de cambio, quizá. Exacto, como la palanca de cambio. Ujú. Sí. Yo digo siempre que a mí este podcast, mi podcast, me cambió la vida y no es algo, una figura decorativa, es la pura realidad. A mí me abrió las puertas a otro mundo y me cambió la vida y le estaré eternamente agradecida. Y Mireia Chaos como persona, ¿qué dirías de ella? Cuéntanos tres cosas de Mireia Chaos. Jo, así a lo grande. ¿A lo grande o a lo pequeño o a lo que a ti te nazca? Pues yo creo que soy una persona, fíjate, en constante búsqueda de equilibrarse entre el cielo y la tierra. Ayer estaba con... Esto puede sonar muy metafórico, ¿vale? Pero creo que hay personas que a lo largo de su vida se equilibran en lo espiritual, pues que son muy terrenales, que están muy conectadas, pues, con el físico, con el cuerpo, con el hacer, ¿no? Y que buscan esa conexión con algo más espiritual, y hay personas que es al revés. Y yo soy de esas personas. Yo siempre he estado como muy en lo etéreo, lo creativo, lo intangible, ¿no? El arte, la creatividad. Y mi trabajo siempre ha sido enraizar en mi cuerpo y en la materia los proyectos. Siempre ha sido ese como mi talón de Aquiles y a la vez como mi potencial. Y siempre, un día escuché una frase de un chico que se llama Matías Di Stéfano, que dice que los humanos lo que hacemos es de canal entre el cielo y la tierra. Y me encantó como metáfora. Pues sí, qué fascinante, me quedo aquí escuchándote. Esa sería una. Y yendo a lo frugal, a Mireia le encanta el helado de yogur y es una apasionada del baile, de la música, me encanta. Y cantas. Y canto, es verdad, yo canto. Creo que es una de mis grandes pasiones. Uno de mis hobbies favoritos es cuando, ahora porque tengo la montaña un poco más lejos, ¿no? Pero cuando vivía cerquita de la montaña también, lo hacía casi todos los días, irme a la montaña a bailar. O sea, yo lo hago mucho en mi casa, aquello que te pones los cascos y simplemente improvisas. Y cuando lo hacía en la montaña me parecía un estado de catarsis y de conexión brutal, lo disfrutaba muchísimo. Lo hemos comentado en varios episodios de este podcast, que la música te puede cambiar totalmente la energía, Absolutamente. Sí, sí. tanto para activarte como para relajarte o para dormir. Es un Sí. recurso gratuito que todos tenemos al alcance de la mano y que podemos utilizar a nuestro favor. Yo creo que sí, sí, absolutamente. Yo creo que te conecta con lo que hay. O sea, a veces estás como muy en la mente y necesitas volver al cuerpo para sentir, a veces te resistes de cosas, ¿no? Porque es más fácil seguir con la acción en tu día a día a sostener pues incomodidades de o una tristeza o una rabia o una situación que ha sido complicada. Y cuando lo trabajas con el baile, yo siempre conecto con lo que hay. Es como un reprocesamiento, como cuando estás caminando y haciendo el Camino de Santiago o nadando con el mar, ¿no? Ujú. Hablas siempre de la voz.
de la importancia de escuchar nuestra propia voz interior y de Ujú. darle un espacio. En tu caso no siempre ha sido así y quería que me contaras cómo fue esa transformación y cómo afectó a todo lo demás. Bueno, yo siempre he tenido como un vínculo con mi voz, en el sentido de que siempre me he sentido reconocida. De pequeña me decían de la música que cantaba muy bien, ¿no? Pero no, yo nunca le daba espacio a eso, como que me daba un poco de miedo a la exposición o yo no me reconocía en absoluto en ella. Porque una cosa que me di cuenta es que es una autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando nos miramos en el espejo y no nos gustamos, también es una percepción de una realidad que es nuestra, una parte de nosotros, y nuestra voz también lo es, ¿no? Y al tiempo de trabajar y darme cuenta de por qué no me gustaba mi voz, ¿no? Entonces fui liberando memorias antiguas, pues de lo que me habían dicho, de que pues, quizás yo no me daba autoridad a mí misma, o pensaba que lo que decía no era importante, o que tenía una voz demasiado chiquita y demasiado dulce, ¿no? Y cuando fui desmontando todo eso, me di cuenta de que había un potencial ahí tremendo. Y creo que es lo que le pasa a muchas personas también, como necesitan cambiar esa mirada que tienen hacia esta parte tuya, que es como una huella dactilar, porque no hay ninguna voz que sea igual que otra y reenamorarte de esa calidad de sonido, de esta parte de ti. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir, mira, esta parte de mi cuerpo es que no me gusta nada y ahora estoy enamorada, ¿no? O de una forma de ser nuestra que también rechazábamos y que ahora nos encanta porque sentimos que es parte de nuestra autenticidad. Pues con la voz es lo mismo. Yo cuando dicen es que hay voces feas y hay voces bonitas, yo siempre pienso, creo que hay voces habitadas y voces deshabitadas. Personas que se reconocen en ellas y personas que no, porque hay distintos tonos y sonidos de voz. Quiero decir, a mí me parecen todas como, es el reflejo del alma, podría decirse, como dice Gaspar Hernández, que la voz parece como si fuera el espejo del alma, ¿no? Es el reflejo de cómo está una persona y de cómo es esa persona. ¿Y cuántas personas, yo incluida, hace unos años, no nos gusta escuchar nuestra voz? Exactamente, exactamente. Y creo que tienes que acostumbrarte a ese sonido. O sea, cuando no te gusta, de repente yo me he dado cuenta que si haces un análisis y vas a escuchar el por qué no me gusta mi voz, vienen recuerdos de situaciones o sea, esas memorias asociadas a alguien me ha dicho que mi voz no, o yo no me sentía reconocida en, o no se me dejó expresar en ese momento. Entonces hay que como deconstruir eso y acostumbrarte al sonido de tu voz. Mm. Yo lo veo muchísimo de el hecho de comunicar, de tener un podcast como tú, Seu, o de trabajar en medios, lo que sea, algo que te permita registrar tu sonido y después escucharlo, de repente eso se vuelve familiar y te acaba gustando, o te acabas viendo en eso. Mm. Lo comento muchas veces en mis formaciones y creo que lo tengo incluso en la web, que nosotros no nos reconocemos cuando nos escuchamos grabados, ¿no? Nuestra voz no suena igual porque nos escuchamos, digamos, por dentro y por fuera cuando hablamos, pero cuando nos grabamos, solo la grabadora obviamente solo recoge lo que sale. Entonces, nos cuesta reconocer que esa es nuestra voz, pero es la voz que el resto del mundo escucha. Y una cosa muy sorprendente que me pasó a mí con este podcast es que el feedback que más recibo es qué voz más bonita tienes, qué dulce, me ayuda a tranquilizarme, qué acento tan bonito. O sea, justo todos los palos en la rueda que yo iba poniendo es lo que desde fuera más se reconoce. Totalmente. Si es que a mí es que cuando yo me junto con gallegos me acaba saliendo también un poco el acento. Ahora no está pasando. Pero a mí me encanta esa dulzura y esa melodía que tiene la lengua gallega, que siempre queda un poco. Estoy súper de acuerdo. Eso es tu vena gallega que llevas ahí que te sale. Y de esos conflictos con la voz pasas a ser actriz de voz. ¿En qué consiste ser actriz de voz? Pues consiste en poner voces en off de distintos proyectos. Claro, yo he hecho musical, o sea, he puesto voz en discos, en proyectos de otras personas, he cantado canciones de otras personas, voces. He hecho voces en off de proyectos como cuñas publicitarias y también he hecho poquito, pero he hecho un poco de doblaje también. Me formé en los estudios de aquí de Barcelona, se llaman Polfort,
y ahí tocábamos tanto el tema de publicidad, audiolibro y doblaje. Me parece un mundo fascinante. Es muy guay. A mí una cosa que me fascina es el doblaje, sobre todo porque mi familia son familia de actores, mis abuelos, mi madre, y es algo que yo siempre he sentido como ese tilín, y ahí en el doblaje encontré esa parte de, claro, evidentemente estás trabajando con un personaje y estás trabajando la interpretación, ¿no? Ujú. Y es una interpretación que ya está creada, a la que tú te estás adaptando, pero es precioso el entrar en esa sincronía en la que integras el texto por una parte, pero después tú miras la pantalla y solo le miras los ojos a esa persona que está interpretando. Bueno, cuando puedes, ¿no? Cuando el plano te lo permite, pero es esa sensación de sincronización con el personaje. Es maravilloso. Además, me encanta porque me lleva mucho a un estado de presencia, igual que cuando estás grabando en el podcast. O sea, es tanto el nivel de concentración que no pienso en nada más. El foco es absoluto. Entonces eso me revitaliza muchísimo. Además, tu podcast es bastante exigente, me imagino, en la grabación, ¿Por qué? porque hay una frase que dice, un podcast donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Sí. En tu podcast no se caracteriza por tener conversaciones banales, intranscendentes, que pasas de puntilla. No, no, no. Tú te remangas ahí en tu podcast y tienes conversaciones maravillosas, deliciosas para mí, pero que entiendo que hay un gran trabajo detrás de documentación, de conexión con esa persona y de guionización, vamos a llamarle, aunque tú no trabajes con guión expresamente como tal, ¿no? Pero entiendo que hay todo ese trabajo detrás. Sí, o sea, a ver, yo creo que, fíjate que estos días pensaba de decir, creo que quiero meterme más en el barro. O sea, al inicio, cuando empezas a hacer los episodios, ¿no? Y para mí el core, el leitmotiv del podcast era este, ¿no? De cómo transformar situaciones que han podido ser dolorosas en un potencial de vida y querer saber cómo esas personas lo han hecho, ¿no? Em, pero me doy cuenta de que todavía puedo estirar un poco más del hilo en ese sentido. A medida que vas teniendo más recursos, que la capacidad de estar en presencia de la otra persona es cada vez mayor, la capacidad de sostener situaciones que pueden ser incómodas, no porque incomodes a la persona, sino porque te tocas temas que son complicados, a la vez muy interesantes. Yo siento como una pulsión de decir, quiero ir hacia allí, pero si yo siento que si voy hacia allí, hay cosas que me van a confrontar. Y quizás al invitado o invitada también, ¿no? Pero normalmente cuando sigo esa intuición son los episodios que mejor funcionan. Y hace unos meses, un chico que estaba, bueno, que es también escuchador, iba a decir, del podcast, una persona que escucha el podcast, me dijo, echo de menos como que se toquen todavía, que se profundice más en esos temas, ¿no? Que hagas más honor al título de tu podcast. Y pensé, pues mira, creo que es en la próxima temporada quiero hacerlo, pero también de una forma sutil y divertida, que no sea todo... La gente lo que le gusta mucho del podcast es esa profundidad, ¿no? Ujú. Pero como que estén esas dos partes, digamos. Aclarar con esto que no es que el invitado a tu podcast se sienta incómoda, sino que se tratan temas que muchas veces no abordamos porque nos resultan incómodos. Sí, exacto. Y en realidad el otro día lo pensaba, digo... No sé, pero parece un efecto, es como si mi podcast fuera una especie de confesionario, algo. Yo que me encantan las iglesias SEU, siempre he sentido una conexión muy grande, todo y no ser católica, ¿sabes? Pero siempre he sentido que era un espacio como de mucha calma, mucha paz, mucha serenidad. El otro día, dándole vueltas, pensé, es como si yo hubiera cogido, creo que hemos perdido ese rito de las iglesias, de la conexión con lo espiritual, ¿sabes? Y a veces ahora lo recreamos quizás en teatros, ¿no? Donde encontramos ese espacio de conexión con la comunidad, también con las otras personas, ¿no? Y creo que los actores también muchas veces hacen como este canal que decía al inicio. Y pensaba, para mí el espacio de podcast me trae un poco a esto, ¿no? Conversaciones sinceras, conversaciones transparentes, conversaciones naturales, conversaciones donde intentamos quitarnos máscaras, ¿no? Y donde durante una hora o lo que dure el podcast estás sin tecnología, sin móviles, sin distracciones, simplemente para mí el trabajo mayor que yo tengo que llevar a cabo
es sobre todo mantener la presencia con la otra persona, a través de la mirada, a través de la escucha, el reconocimiento y todo lo demás es lo que viene a consecuencia de esto. Eso. Es que vivimos demasiado deprisa y a veces no hay tiempo ni para una conversación banal, siquiera. No hablemos ya de una conversación con cierta profundidad. Mm, ujú, absolutamente. A mí eso me cautiva también del podcast, esa magia, ¿no? Ese clima que creas de confianza y más cuando grabas en presencial, se nota mucho. Sí, una cosa que he descubierto también, Seu, mira que seguro que lo conoces, últimamente lo nombro en todos sitios, Alex Fidalgo, lo conoces. Lo sigo desde hace años, lo admiro profundamente. También me encanta su manera de entrevistar, esa curiosidad nata que le sale y que crea conversaciones maravillosas. Ujú, Y claro, sus podcasts son de 2 horas. ujú. Yo al principio pensaba, 2 horas, va a estar alguien ahí escuchando. Joder, Seu, yo. Hay episodios que no tengo tiempo de escucharlo entero y a la que llega la hora lo paro, pero después estoy todo el rato pensando en cuándo voy a encontrar el momento para acabarlo de escuchar, porque se vuelve tan intenso. O sea, llegas a unos puntos en una conversación de 2 horas que a la hora empieza lo bueno. Y bueno, yo quiero explorar también cómo hacer para que los formatos sean más largos, que pensaba que no eran funcionales. En plan, las personas escuchan podcast cuando van en viaje en coche o cuando van en tren y entonces no es un viaje tan largo. Y me estoy dando cuenta de que al contrario, de que funciona súper bien. Sí, y hay personas, por ejemplo, mi hija que trabaja en casa, es diseñadora gráfica y tiene un podcast de fondo y cuando ve a alguno de los que sigue ella que tiene a lo mejor 3 horas, un episodio tal, dice, este me soluciona casi la mañana, ¿no? A veces nos creemos todo eso que dicen las estadísticas, pero también hay espacio para otro tipo de cosas, ¿no? Y con Alex sí, y yo lo noto además, ¿eh? Como él va entrando poco a poco y pasa a partir de la media hora, 40 minutos, es como que ya hay, ¿no? Si hace match con el invitado, si conecta, ahí ya lo notas. Y a partir de la hora ya es como colegas y yo creo que se van de allí dándose abrazos y siendo amigos para siempre, ¿no? Es que da una sensación de meterse realmente en una conversación real. De... El otro día escuché el episodio de Pérez Reverte que me encantó. Así. La visión que él tenía desde todas las experiencias como periodista de guerra, ¿no? Que a él le ha aportado de decir, claro, es que aquí tú no te haces una idea No. en España, por ejemplo, ¿no? De lo que es y de los mecanismos de supervivencia que tienes que tener y de cómo eso te prepara para ciertas situaciones de la vida también, ¿no? O escuché un episodio también de El Pincho, que es creo que ha trabajado por el FBI, Ujú. con la lectura de la comunicación no verbal y es un especialista en ese ámbito. Sí, Y ese episodio me pareció increíble, ¿sabes? Es que a mí me gustan, por ejemplo, mucho las películas donde ves que esas conversaciones se acercan tanto a esa naturalidad real, ¿no? Como, ¿sabes cuando estás en una cafetería y de repente, que no tendríamos que hacerlo, pero lo hacemos, hay unas personas sentadas al lado y están teniendo una conversación súper profunda y tú no puedes evitar sentir que estás en el cine y escuchando esa película, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, sí, cuando sí. entras en esa verdad, en esa realidad, es que eso crea un feeling y una conexión que engancha. Eso es muy guay del podcast porque tú te sientes allí parte de la conversación Mm, y absolutamente. luego tienes esa familiaridad, ¿no? Con Alex que dices, es como si lo conociera, ¿no? Como si fuera mi amigo, que luego en la vida real, pues obviamente no lo es, pero él se abre mucho, además, cuenta un montón. Yo conecto mucho con esa parte de él de, pues al principio que tuvo tantos trabas, esa inseguridad, ¿no? Esa ansiedad, él padece mucho de ansiedad. Entonces, hay muchos puntos que me conectan con él y bueno, aparte es gallego también, es de Claro. Castellón y la verdad es que le sigo mucho la pista y me encanta y lo recomiendo prácticamente en todas las charlas y formaciones que doy porque como tiene tantos episodios además, alguno vas a encontrar que te puto flipe, hablando así mal y pronto, porque es que se ha visto con un montón de gente y gente súper interesante. Yo recuerdo un episodio con Ángel Carracedo, que después Ángel estuvo en mi podcast también, cuando hice el primer podcast en directo. Y es como magia, eran dos gallegos hablando de pesca que decías tú, es que no puede ser más fascinante. Tiene entrevistas, recuerdo otra con especial impacto, porque hablaba con una persona, un músico, que te recomiendo escucharla,
que estaba enfermo de cáncer y había decidido de hacer un concierto de despedida. No quería pasarse los últimos meses de vida pensando en lo que iba a pasar, sino que quería seguir viviendo como había vivido siempre, que era con la música. Bueno, al final ese concierto se convirtió en varios conciertos y a los 10, 11 meses o así de ir al podcast de Alex, pues esta persona falleció. Y esa forma de hablar, esa claridad mental que tenía esta persona, Ay, ¿cómo se llama? Quiero me buscarlo. fascinó. Ahora mismo no lo recuerdo, Ya me lo dices, ya me lo pero dices. te lo digo y lo dejaré en las notas del episodio porque es fascinante y creo que esa es la auténtica verdad. Cuando tú das la vida por sentada y vagas por ella quejándote a lo mejor o sin conectar, ¿no? Sin enraizar, como dices tú, y llega de repente un golpe de la vida y te dice, oye, que esto se acaba, ¿eh? Que este billetico tiene fin. Creo que ahí sale como lo auténtico de cada persona y haces lo que realmente quieres hacer y estás destinado, ¿no? Si crees en eso para hacer. Y esa verdad que encontré en ese episodio me fascinó. Que ahora estoy pensando también que tiene uno con Enrique Benito, no sé si lo conoces. No, no Enrique sé quién Benito es. es un médico que trabajó muchos años en paliativos y sacó un libro que le hizo el prólogo Paz Padilla porque conectaron muy bien cuando falleció la pareja de Paz. Y, y habla eso, ¿no? De esas emociones, esas sensaciones, cómo nos sabemos acompañar en esa etapa tan importante, cómo no dejamos ir. Tiene muchos. En resumen, Ujú. retomando, ¿cuál es tu recuerdo de verano más memorable y por qué? Ahí, lo primero que me vino a la cabeza cuando me dijiste eso, que me enviaste esa pregunta, pensé, hay un verano en que me fui a Ibiza y fue todo como muy precipitado. Tenía unos amigos allí, hacían un festival, creo que era de Contact, un festival de danza. Contact es una danza que se practica con el contacto del cuerpo de otra persona y a partir de ahí surge una improvisación. Entonces, la odisea hasta llegar ahí fue bastante curiosa. Pasaron un montón de aventuras y lo recuerdo con mucho cariño. Aventuras como que, bueno, de pronto pues no tenía sitio donde quedarme, al día siguiente apareció una persona en la casa de la cual me podía quedar, me fui por toda la isla haciendo autostop, llegué donde tenía que ir, pasaron muchas sincronicidades, me enamoré, me desenamoré, me llevo un chasco en ese viaje. Pero sobre todo recuerdo como una sensación de libertad y de esas playas maravillosas y de decir, cuando quieres algo y pones todo el foco en conseguir eso, lo haces. Todo Es lo es mismo, posible, ¿no? sí, sabes, como cuando pones el foco, consigues. Lo mismo sentí haciendo el Camino de Santiago hace 2 años, que me gustaba mucho esa sensación de decir, lo único que tengo que hacer al levantarme por la mañana es saber que mi objetivo es llegar a ese sitio. Entonces, todas las cosas que están alrededor de ese objetivo, como caminar, alimentarme bien, cuidarme, respirar, buscar en el mapa, ¿no? O seguir el camino. Entonces, esa sensación de foco me encantaba. Cuando tú tienes un objetivo en mente, claro, y vas dando pequeños pasos, ¿no? Que yo tengo en mi fondo de pantalla una frase que dice pequeños pasos cada día. Creo que es el secreto del éxito, ¿no? Los Mm, días que te apetece y los días que no te apetece. Creo que somos invencibles. Total, y para mí el secreto también es esa claridad con la que decías tú antes, ¿no? De ese músico. Yo una cosa que me doy cuenta es una de las cosas que más me frena en mis proyectos son las dudas. Entonces, tengo que hacer el ejercicio bastante regularmente de sentarme y decir, aquí hay muchas cosas que me están dispersando, de proyectos, de pensamientos que yo necesito sacar para volver a conectarme con este foco, que es lo que me da claridad, es lo que me da el para qué, es lo que me da yo estoy haciendo todas estas cosas para conseguir esto, un bienestar, un cuidarme, ¿no? Pero hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y disfrutando del proceso. Eliminar todos los ISIS. Isis y cosas que yo creo que a veces tienes dudas y como tienes dudas o piensas que no puedes conseguir aquello que realmente quieres, empiezas a poner otras cosas que te quitan tiempo y que son excusas de. Entonces te paras y dices, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no acompaña a lo que quiero? ¿Qué es lo que me está frenando? Vale, ok,
lo dejo. O sea, para mí esto ha sido como primero el darme cuenta y después ponerlo en práctica, lo que me ha impulsado muchísimo tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo tengo una frase que no es mía, la he escuchado en miles de películas, pero nunca la había puesto en práctica, y es ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm, Y en mi caso la respuesta muchas veces era que salga mal. Y mm, ahora digo, pues si sale mal, algo habrás aprendido por el camino y vas a por tu siguiente objetivo. Y es un cambio minúsculo, pero que como tú dices te puede potenciar los resultados. Y no absolutamente. hablo de resultados económicos, que también, pero de desarrollo personal y de avance y oportunidades también. ¿Algo por lo que des las gracias? Doy las gracias por tener una madre maravillosa, por tener personas a las que quiero mucho cerca y que me inspiran tremendamente y por sentir que estoy en conexión con una guía interior que me hace fácil el camino. ¿Qué consejo te gustaría haber recibido de niña? ¡Wow! Que no fue tu culpa. ¿Qué canción no puede faltar en tu playlist de verano? Voy a decir un artista, Juan Luis Guerra. Yo utilizo una de las canciones de Juan Luis Guerra, la de Ojalá que llueva café en el campo, cuando necesito subir energía antes de una reunión o algo. Mira, tenía que habérmela escuchado antes de grabar contigo porque hoy he dormido 3 horas y estoy un poco con el cerebro nublado, pero sí, sí, me encanta ese chico. ¿Con quién te tomarías un café, Mireia? Buah. Me tomaría un café con Gabor Mate, que es uno de los especialistas a nivel internacional más reconocidos en trauma ahora mismo y en estudio de adicciones. Con Rosalía, ¿con quién más? Con Tony Robbins, con Oprah. Esos Impresionantes. cuatro. Serían unos cafés muy entretenidos. Uy, sí. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Creo que fue Elía Fibla. No nos tomamos café porque yo café no tomo, pero nos tomamos un matcha en una cafetería que se llama Interior de, bueno, una cafetería, perdón, una tetería que se llama Interior de Té aquí en Barcelona. Ujú. Una carta de tés maravillosa, lo llevan Me y Armando y yo me siento como en casa en ese sitio. Y entonces tuvimos una conversación preciosa alrededor de una taza caliente de té matcha y estuve súper a gusto. Ella trabaja en comunicación estratégica y tiene un podcast que recomiendo mucho que se llama The Human Side. Parece fácil tener conversaciones interesantes con Elia, ¿no? Elia es, es un amor. Sí, sí. Bueno, Mireia, pues estamos llegando al final. Muchas gracias por sumarte a este proyecto, por formar parte ya de la edición especial del podcast de verano. Y nada, que disfrutes de tus vacaciones y nos vemos en agosto. Ahí, muchísimas gracias. Con ganas de escucharlo ya grabado. Un besito, Seu, merci. Gracias. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio.